¿Sabes por qué cantar himnos es importante? Muy importante. Porque abren tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Es muy importante. La semana pasada, nuestro hermano Rodrigo concluyó su mensaje con el milagro que el Señor Jesús realizó en las bodas de Caná. Nos mostró la importancia del matrimonio a los ojos del Señor, porque si no hubiera sido por Él, Jesús probablemente no habría realizado este milagro. Quisiera retomar este pasaje de la Biblia porque es el primer milagro que Jesús realizó según las Escrituras. Leeremos de nuevo este pasaje que habla de este acontecimiento. Se encuentra en Juan capítulo 2. Y si el hermano Jaime se puede leer Juan capítulo 2, versículo 1, 10. 10 es suficiente. Sí, gracias. Juan 2, del 1 al 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienen conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Gracias. Parece que María, a través del relato de las bodas de Caná, desea la intervención de Jesús, aunque su hora aún no ha llegado. Expresa una petición humilde y confiada a los sirvientes: haced todo lo que os dijere. Demuestra una fe ejemplar, permitiendo a Jesús la libertad de actuar según la voluntad del Padre. Porque Jesús, como hijo, siempre está en perfecta unión con la voluntad del Padre. Y Jesús escucha su petición. Jesús escucha su petición. Y con este acto anticipado a realizar el milagro de Caná, Jesús da una primera señal de su poder divino.
marcando así el inicio de su ministerio público. Esto parece demostrar que María ocupa un lugar importante en el desarrollo de la misión del Señor Jesús. Pero hay algo que me llama la atención en esta lectura. Cuando Jesús habla a su madre desde cierta distancia, al llamarla mujer, no la llama madre como cabría esperar. He estado reflexionando mucho sobre esto y voy a compartir con ustedes mi perspectiva. Pregunta: ¿tiene María realmente un lugar importante? La Iglesia Católica Romana afirma que María, la Madre de Jesús, es la Madre de Dios, sin pecado. La llaman la Inmaculada Concepción. Dicen que ascendió al cielo, intercede por los creyentes y es la corredentora. Por lo tanto, tiene un lugar y un papel muy importantes para los cristianos católicos. La gran mayoría de los cristianos protestantes afirma que María es una mujer sencilla, que tuvo hijos después del nacimiento de Jesús, que no tiene ningún poder especial desde su muerte. En resumen, que no es tan importante. Así que voy a compartir con ustedes mi opinión. Y por supuesto, todo esto está sujeto a cambios, ya que podría estar equivocado, al igual que otros. Pero recuerden la pregunta que debería estar presente en nuestras mentes: ¿por qué Jesús le llama mujer a su madre en este preciso momento? En primer lugar, quiero situarme entre lo que piensa la mayoría de los católicos por un lado y un gran número de protestantes por otro. Personalmente, creo que María no debería ser llamada Madre de Dios. Creo que no está libre de pecado y creo que su alma está hoy en la presencia del Señor, pero que aún no posee su cuerpo glorioso y que no puede interceder en nada. Por lo tanto, no es la corredentora del Señor Jesús. Eso es lo que pienso. Pero decir que es una mujer sencilla e insignificante, no estoy de acuerdo. Creo que María ocupa un lugar muy importante. Y no solo en las bodas de Caná, por las siguientes razones. Primero, María es la mujer que tuvo la gracia de ser elegida por Dios y concibió a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Y eso no es poca cosa. No es poca cosa. Segundo, María llevó a Jesús en su vientre durante 9 meses. Tercero, María crió a Jesús
y jugó un papel vital en su educación. Lo crió en la fe judía, enseñándole las tradiciones y valores de su cultura. Estas son las razones por las que creo que María es una mujer más importante de lo que algunos creen. Pero tengamos presente la pregunta, ¿por qué Jesús le llama mujer a su madre? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Creo que estos versículos sobre el Señor Jesús son necesarios para comprenderlo. Ahora vayamos al versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el próster Adán, espíritu vivificante. Se mencionan dos hombres en la historia de la humanidad que desempeñaron un papel fundamental. El primer Adán y el postrer Adán, el Señor Jesús. Así que hago una pregunta según los relatos bíblicos. ¿Cuáles dos mujeres han desempeñado un papel fundamental desde la creación? Bien, podrían ser Eva y María. Y podría haber, como está escrito sobre Adán, una primera Eva y una última Eva. Ahora bien, algunos dirán que esto no está escrito en la Biblia. Sí, pero recuerden que estamos tratando de responder a esta pregunta. ¿Por qué Jesús llamó mujer a su madre? Vayamos a Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, versículo 38. En este contexto, el ángel Gabriel anunció a María el futuro nacimiento de Jesús. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En el jardín del Edén, sabemos que por la desobediencia de Eva, el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte. Y acabamos de ver que María, en la obediencia de la fe, se sometió a la voluntad de Dios y fue elegida para dar a luz a Jesucristo y que la vida eterna vino con el Salvador. Así podemos ver la imagen de una primera Eva y una última Eva, según el lugar y el papel de cada una. Y por eso creo que Jesús llamó mujer a su madre, porque en ese preciso momento no vio a su madre, sino a Eva, la última mujer, que le pedía que apresurara su misión divina. Y aunque aún
no había llegado el momento. El Hijo, de acuerdo con el Padre, comenzó su ministerio. Cuando Jesús llama a María, mujer, en Caná, puede interpretarse como una llamada simbólica, un reconocimiento de su papel en la nueva creación. La ve no solo como su madre terrenal, sino como mujer en el sentido bíblico, la Eva renovada que dijo sí, donde la primera había dicho no. Esta historia debe basarse en una comprensión bíblica de la salvación como una historia de caída y restauración. Al realizar el primer milagro de su ministerio en las bodas de Caná, Jesús cumple con este acto la imagen de una profecía sobre la salvación de su pueblo al final de los tiempos. Es una sombra de lo que vendría. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 1. Comienza con la historia. Comienza con al tercer día, después del cual, después de que Jesús se encuentra con Natanael, está escrito en Juan capítulo 1, versículo 47. Y en el capítulo 1, versículo 43, dice que esto sucede el siguiente día. ¿El día después de qué? El día después del día de que Andrés llevó a su hermano Simón a Jesús. Está escrito en los versículos 40 y 42. Y el versículo 35 nos dice que esto sucede el siguiente día. ¿El siguiente día de qué? El día después de que Juan el Bautista reconoció al Cordero de Dios que venía a él. Puede leerse en los versículos 29, 34. Y el versículo 29 también está escrito que esto sucedió el siguiente día. ¿El día después de qué? El día después de que Juan el Bautista anunció la venida del Señor. Eso dice el versículo 23. En esta historia hay un primer día. El día en que Juan el Bautista anuncia la llegada del Señor. Luego hay un segundo día. El día en que Juan el Bautista reconoce al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego hay un tercer día. El día en que Andrés llevó a su hermano Simón ante Jesús. Jesús lo llamó Pedro. Luego hay un cuarto día. El día en que Jesús se encuentra con Natanael. Y 3 días después llegan las bodas de Caná. Lo que hace un total de 7 días, como una semana antes de la boda. Entonces, podría ser que a través de una historia de una semana que termina con las bodas de Caná, la palabra de Dios revele una profecía sobre el pueblo judío para el fin de los tiempos.
de los tiempos, perdón, la cual está escrita en Daniel 9. Vamos a Daniel 9. Capítulo 9, versículo 24. Lo veremos. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Las semanas son periodos de 7 años. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, así que somos 69 semanas, 7 más 62, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Es del Señor Jesús de quien se habla. Y comenzará un periodo de 2000 años que vivimos y que aún no ha terminado. Es el tiempo de gracia. Un intervalo entre la semana 69 y la semana 70. Y este intervalo concernirá a toda la humanidad por unos 2000 años. Luego, cuando termine este tiempo de gracia, está escrito al final del versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y está el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Así que son 7 años, que son los últimos años antes del fin del tiempo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que habrá un templo que será reconstruido y nuevo los sacrificios de expiación se colocarán en este templo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolator, que es el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolator. Y aquí estamos al final de los tiempos. Cuando termine el tiempo de gracia, comenzará la última semana de 7 años, la 70ª, según dicen las Escrituras. Y el profeta Daniel nos dice que al final de esta última semana, el pueblo judío recibirá el perdón de sus pecados y será purificado, como está escrito en el versículo 24. Y notarán que en las bodas de Caná, las tinajas de piedra mencionadas en el versículo 6, que estaban llenas de agua, se usaron para la purificación de los judíos. Y fue en estas mismas vasijas de purificación que Jesús convirtió el agua en vino, como está escrito en el versículo 9. Porque el agua no puede purificar permanentemente.
Cuando Jesús comparte la copa de vino con sus discípulos en Mateo 26, anuncia que este vino representa su sangre, la sangre del nuevo pacto, que se derramará para remisión de los pecados. Es esta sangre la que nos limpia de todo pecado, como se afirma en 1 Juan 1:7. Al final de los 7 días de la 70ª semana de Daniel, que representan 7 años, el pueblo judío recibirá el perdón de sus pecados, lavados en la sangre del Cordero, como se afirma en el versículo 24 de Daniel 9. Así pues, estos 7 días mencionados en el Evangelio de Juan, en 2 capítulos, 1 y 2, que culminan con la boda de Caná, pueden verse como una imagen del fin de los tiempos para el pueblo judío. Y vimos que en las bodas de Caná, el buen vino se sirvió después del menos bueno, como está escrito en el versículo 10 del capítulo 2 de Juan. En este caso específico, el buen vino podría representar el nuevo pacto y el menos bueno, el antiguo. Leamos Hebreos capítulo 8 para comprender. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, y aquí vienes días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Creo que estos versículos arrojan mucha luz sobre la situación. Y finalmente, después de comprender el lugar y el papel del primer Adán y del postrer Adán, así como el lugar y el papel de la primera Eva y de la postera Eva, podemos ver en la epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 24, la primera sangre derramada por Abel y la última sangre derramada por el Señor. Hebreos
capítulo 12, versículo 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Interesante, ¿verdad? Que el Señor bendiga su palabra. Gracias.